Rollos de crema y chocolate, súper suaves y esponjosos. Deliciosa receta de pan casero. Si ya no sabes qué pan dulce preparar, estos panecillos te encantarán. Son súper fáciles de formar y quedan muy ricos con crema y chocolate en cada bocado. Acompáñame a ver la receta. Bueno, voy a empezar con el prefermento. Para ello ya en este bol tengo 350 gramos de harina de trigo todo uso y recuerda, también puedes usar harina de panadería o de fuerza sin problema. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar unas 2,5 cucharadas de harina y te comento que te voy a dejar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero además los vas a encontrar al final del video. Ok, lo que sigue es añadir 5 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 15 gramos. También de 110 mililitros de leche tibia voy a agregar solo un poco para el prefermento. Unos 60 mililitros serán suficientes, aunque no tienes que ser tan exacto, puedes poner un poquitito más o un poquitito menos de leche. Comenzaré a mezclar y para terminar con el prefermento de 50 gramos de azúcar que tengo aquí voy a añadir solo una cucharada. Y vas a notar que en el video el azúcar que utilizo se ve un poquito diferente y esto es porque mezclé con una cucharada de azúcar morena. Sin problema utiliza solamente azúcar blanca. A mí me gusta añadir un poquitito de azúcar morena solo porque siento que le da aún más color al pan. Voy a seguir mezclando a disolver todo muy bien para después dejar reposar por unos 10 a 15 minutos o hasta que doble o triplique en volumen nuestro prefermento. Cuando eso suceda voy a ir a preparar la masa, por lo que voy a mezclar 5 gramos o una cucharadita de sal con el resto de la harina. No te vayas aún y sigue mezclando conmigo. Ok, hagamos un pocito. Ahí vamos a vaciar los demás ingredientes. Comenzaré con el prefermento que preparé al inicio. Como ves ya triplicó en volumen y tiene mucha espumita en la superficie. Mezclaré e incorporaré todo. Aquí he tenido preguntas sobre la taza medidora que utilizo en los videos. Les voy a dejar el link en la cajita de información y también la puedes encontrar en IKEA. Además de esto, voy a añadir 2 huevos que voy a batir un poco solo para que sea más fácil mezclarlos con los demás ingredientes. Los huevos aportarán color y un delicioso sabor al pan. Otro ingrediente que no puede faltar es el azúcar, de la cual ya puse al inicio una cucharada al prefermento. Seguiré con un ingrediente que es totalmente opcional, media cucharadita de vinagre. Yo uso vinagre de manzana y solo lo utilizo porque mi harina tiene 9.8 gramos de proteínas. Si tu harina tiene mayor porcentaje o gramos de proteínas, pues no lo vas a necesitar. Y bueno, como ves, aquí ya estoy mezclando los líquidos. Después iré incorporando la harina y el resto de la leche, que ya saben, debemos ir añadiéndola poco a poco para no pasarnos, porque pues no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos. Así que quizás necesites un poquitito menos o un poquitito más de leche que yo. Por lo mismo, debemos terminar de formar nuestra masita con las manos para sentirla. Esta masa para este pan debe de quedarte húmeda pero no aguada. La vas a sentir aún algo durita, pero debes ser capaz de amasarla. Aquí la mía ya está lista, por lo que voy a retirarla del bol en este momento. Notas que se me pega un poquito, pero esto es normal. No te vayas a espantar porque aún falta más. Como ves, al sacarla del bol, coloqué en una superficie limpia y seca para amasar por unos minutos, solo a que quede una consistencia suave, que no se vea tan rugosa por la superficie. Aún debe sentirse un poquito durita, pero pues no te preocupes. Ahora vamos a ir añadiendo las grasas. Tengo aquí 80 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. En su lugar puedes usar una mezcla de 40 gramos de aceite y 40 gramos de mantequilla sin problema, o incluso puedes usar solamente aceite, igual tu pan quedará muy rico. En fin, voy a ir agregando la mantequilla por partes. Comenzaré con unos 20 a 30 gramos. Una vez integrada, añadiré unos 20 a 30 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Yo me ayudo con una palita o espátula para mantener limpia la mesa de trabajo. Es muy práctica, te dejaré el link de una parecida en la cajita de información.
Ok, cuando ya hayas puesto toda la mantequilla vas a notar que la masa está bastante aguadita y quizá te cueste un poco de trabajo amasar. Si es tu primera vez puedes dejarla reposar por 20 a 30 minutos cubiertas para que la harina se hidrate y se te haga más fácil amasar. También puedes amasar por tiempos. Yo voy a seguir amasando. Comienzo golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Es la forma más fácil cuando manejas una masa con bastante hidratación. Ya cuando es posible, puedes seguir amasando, empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que se te haga más fácil. El amasado puede tomarte de 15 a 20 minutos o quizá un poco más, pero debes asegurarte que tu masa esté suave, elástica y notarás algunas burbujas en la superficie. Eso indica que el gluten se ha desarrollado y que ya está lista. Así que voy por un recipiente amplio porque la masa va a doblar en volumen. Le voy a untar un poquito de aceite para que no se pegue la masa, la cual voy a colocar dentro en este momento. También le voy a untar un poquito de aceite porque no quiero que se seque, ya que si se seca se va a formar una costra que hasta se parte y se ve fea, pero pues por la cantidad de grasa de la masa no pasará. Aún así le pongo solo un poquito, quiero evitar que mi pan quede con una costra fea. Bueno, voy a cubrir con mi super trapito que me ha regalado mi hermana y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, pero te recomiendo que la dejes cerca de un lugar cálido. Y mientras reposa vamos a preparar la crema, para lo que voy a poner a calentar 250 mililitros de leche con un trocito de canela que le va a dar un sabor muy rico. Y dejaré a temperatura media-baja solo hasta que quiera comenzar a hervir. No vayas a dejarla que hierva. Cuando notes que se empiezan a formar burbujitas alrededor y ya esté saliendo humo, es momento de apagar. Pues ya está lista, así que la voy a retirar del calor y voy a dejar enfriar ligeramente. Mientras tanto, en este bol ya tengo 2 yemas de huevo. Ahí voy a agregar 35 gramos de azúcar que mezclé con 10 gramos de azúcar vainillada. Aquí donde vivo es difícil conseguir vainas de vainilla, pero sí son bastante caras, por ello uso esta que viene en sobrecito, mezclada con azúcar. Si quieres usar esencia de vainilla te voy a comentar en qué momento debes añadirla. Pero bueno, ahora voy a batir y batir a que cambie esta mezcla de azúcar y huevo a un color amarillo claro por el azúcar. Y si usas pasta de vainilla, este es el momento en que puedes incorporarla. Esta mezcla se tornará también un poquitito espesa y es totalmente normal, así que no te preocupes. Lo que sigue es agregar 25 gramos de maicena o almidón de maíz que nos va a ayudar a que la crema espese. La tamizo porque esto ayuda a que no se creen grumos. Batiré a integrar muy bien, a que no se vean restos de la maicena suelta. Cuando consiga una consistencia suave voy a vaciar la leche que ya no debe estar tan caliente. Voy a ir agregándola poco a poco y sin dejar de mezclar. Esto lo hacemos así porque, como te digo, la leche no está tan caliente, pero aún puede llegar a cocinar las yemas y no queremos eso. Una vez añadida toda la leche, me voy nuevamente a la estufa y voy a vaciar toda la crema en la misma olla en donde calenté la leche. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y no voy a dejar de mezclar. Por cierto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que así no te pierdas ninguna receta, además de que ya tenemos muchos videos que pueden ayudarte. Y si preparas esta u otra receta, no olvides enviarme la foto para compartirla en la comunidad. Ok, después de unos minutos verás que comienza a espesar. En ese momento, retira y no dejes de mezclar. En este punto es cuando debes de poner la esencia de vainilla o igual puedes añadir ralladura de naranja o limón para que quede con un sabor muy rico tu cremita. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner unos 60 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente y que es totalmente opcional. Se lo pongo porque me gusta el sabor ligero a quesito con el que queda la crema. Mezclaré un poco a que se derrita muy bien el queso y ya está lista.
Lo que haré es ponerla en otro recipiente para que enfríe más rápido. Y mira la consistencia de la cremita, súper suave y espesita. La cubriré con papel film. Importante que el film toque la crema para que no se cree una costra en la superficie. Y ahora sí voy a dejarla a temperatura ambiente unos minutos. Y ya que no esté tan caliente, puedes refrigerarla. Bueno, después de 1 hora a 26 grados centígrados mi masa ya dobló su tamaño. Para verificar, revisa con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta y puedes continuar con el procedimiento. Por lo que voy a retirarla del bol. Lo voy haciendo con cuidado, como ves está algo pegada. La voy a ir colocando en una superficie limpia y seca y voy a remover las burbujas que se han formado. Posteriormente voy a hacer de nuevo una bolita, la cual voy a cubrir y voy a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos solamente para que sea mucho más fácil poder estirar y formar el rectángulo para nuestros panes. Pasando este tiempo voy a voltearla de tal forma que la parte seca toque la mesa para que no se pegue. Como ves, aplasto ligeramente con mis manos y voy a poner un poco de harina en el rodillo para poder estirar formando un rectángulo de unos 5 milímetros de espesor. Yo uso un rodillo, pero he llegado a usar botellitas. Por ejemplo, puedes utilizar una de vino y te tomas el vinito y después a usarlo. No te creas, lo que sí es cierto es que puedes usar una botella de vidrio. Usa lo que tú tengas en casa. Una vez tengas listo el rectángulo, ve agregando la crema y ve distribuyendo bien sobre la masa. A la mitad, de hecho un poquitito más de la mitad del rectángulo. Y deja la orilla sin crema para poder sellar. Aquí yo siento que me limité mucho con la crema, puedes poner un poco más que yo, a que quede una capa un poquito más gruesa. También voy a poner por encima chispas de chocolate horneable, en total usé unos 80 gramos, pero que quede bien cubierta la crema con chocolate. Después, ya que he incorporado todo, voy a doblar de un lado y presionaré ligeramente. ¿A ti no te relaja el estar tocando la masa? La verdad es que a mí sí, como que se siente bonito, ¿no? Pero bueno, posteriormente voy a doblar del otro lado con cuidado porque tiene crema. Ve tomando de las orillitas a las cuales no les pusiste cremita. Presiona bien para que no se salga el chocolate ni la crema y ve sellando las orillitas, que no deben de tener nada de crema para que no te cueste trabajo sellar. Sigue presionando un poquitito más para posteriormente ir cortando en rectángulos. Uso una palita de panadero, la verdad es que como te comenté hace un momento ayuda bastante, pero también puedes usar un cuchillo sin problema. Y voy haciendo rectángulos de 4 a 5 centímetros de ancho. Tomo la primera porción y voy a doblar 2 veces tal como se muestra en el video. Con estas medidas que usé de 4 centímetros me salieron 9 piezas, pero pueden salirte 8 piezas de unos 5 centímetros de ancho. Recuerda presionar bien las orillas y lleva a una bandeja con papel para hornear. De hecho, puedes llevarlas así en forma de rectángulo y ya las formas en el papel de hornear para que ya no tengas problemas al transferirlas de un lugar a otro. Y también puedes usar una bandeja ligeramente engrasada y enharinada. Ok, ya que tengo todas las porciones armadas, voy a cubrir con un trapo ligeramente húmedo. También puedes untarles un poco de aceite para que no se sequen. Deja reposar a que doblen su tamaño. En mi caso, después de 30 minutos ya están listos. Puedes ponerles más chispas de chocolate donde haga falta. Ahora les voy a untar una mezcla de un huevo más una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto va a ayudar a que nuestros panes doren bonito. Aprovecho este espacio para comentarte que tenemos activa la opción de membresías. Si te haces miembro del canal, nos ayudarías muchísimo y además al ser miembro disfrutarás de diferentes beneficios que pueden gustarte. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma.
Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Al sacarlos, con cuidado los voy a ir colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Es importante no dejarlos en la bandeja caliente, pues lo caliente hará que se humedezcan los panes por la condensación y se secarán más rápido. Y bueno, para que brillen bonito y queden aún más suavecitos, también les voy a untar un poco de mantequilla derretida por encima, pero esto es totalmente opcional. Una vez fríos voy a espolvorearles azúcar glass por encima para que se vean más lindos. ¿A poco no? Se ven ya súper antojables. La verdad es que tienen un sabor muy rico y darles forma fue súper sencillo. Son unos panes perfectos para innovar en tu emprendimiento o solo para compartir con la familia, para tomar cafecito o leche. Y llegó mi momento favorito, a probar. Mira qué suavecitos y esponjositos quedan, con cremita y chocolate en cada bocado. Pero bueno, eso es todo. No olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.